Bienvenidos a Sereno Misteria, donde desentrañamos los insondables y tenebrosos misterios que acechan en cada rincón de nuestro mundo. Hoy nos adentramos en el siniestro universo de las brujas y la brujería. Un viaje a través de los siglos, donde la superstición, el miedo y el terror han moldeado nuestras percepciones sobre estas figuras enigmáticas. Prepárate para conocer los horrores que se esconden tras el velo de la historia, con un relato final aterrador. No te lo pierdas. Desde tiempos inmemorables, la figura de la bruja ha estado presente en prácticamente todas las culturas. Pero, ¿quiénes eran estas mujeres? ¿Y por qué inspiraban tanto miedo? Las brujas eran vistas como seres oscuros, dotadas de poderes sobrenaturales, capaces de invocar males inimaginables. Se decía que se reunían en la espeluznante oscuridad de los bosques, donde invocaban a seres infernales y susurros diabólicos llenaban el aire. Se les culpaba de plagas, muertes y desgracias. Cuando las cosechas fallaban, cuando las enfermedades azotaban a los pueblos o cuando ocurrían catástrofes naturales, siempre había una bruja a la que culpar. Se creía que podían lanzar maldiciones con solo una mirada, envenenar a sus enemigos con pócimas letales y controlar el clima para desatar tormentas devastadoras. Las pócimas de las brujas eran legendarias. Utilizaban ingredientes macabros como ojos de tritón, lengua de serpiente y alas de murciélago. Pero no solo eran venenos, también preparaban elixires para la juventud eterna, pociones de amor y brebajes para volar. Se decía que cocinaban sus mezclas en calderos burbujeantes, recitando hechizos en lenguas antiguas y prohibidas. Una de las imágenes más icónicas de las brujas es la de volar en escobas. Pero, ¿por qué escobas? Se cree que las brujas utilizaban ungüentos hechos de plantas alucinógenas que aplicaban en sus cuerpos. Para facilitar la absorción de estas sustancias, se frotaban con ramas de árboles o escobas. De ahí la leyenda de que volaban montadas en ellas, surcando el cielo nocturno para asistir a sus aquelarres. El miedo a estas mujeres llevó a una de las épocas más oscuras de la humanidad, la caza de brujas. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, miles de mujeres fueron acusadas de brujería. Los juicios eran brutales, basados en confesiones obtenidas bajo tortura. Los gritos de las acusadas resonaban en las frías mazmorras, sus cuerpos marcados por las crueles torturas. Muchas fueron quemadas en la hoguera, ahorcadas o sometidas a terribles pruebas para demostrar su culpabilidad. La paranoia se extendió y nadie estaba a salvo de ser acusado. El horror de estos tiempos resuena hasta hoy, recordándonos los peligros del fanatismo y la superstición. En la descripción te dejamos nuestro vídeo sobre las brujas de Salem, para que veas cómo esta histeria colectiva puede ser más cruel que los supuestos actos de las brujas. Ahora, a medida que las sombras se ciernen sobre nosotros, te invitamos a adentrarte en un relato que desvela la verdadera malevolencia de las brujas, donde la inocencia es devorada por la oscuridad y el mal reina supremo. Prepara tus nervios, porque lo que estás a punto de escuchar no es apto para los débiles de corazón. En un pequeño pueblo, rodeado de densos bosques, vivía una niña llamada Clara. Clara era una jovencita de ojos grandes y brillantes, con una curiosidad insaciable que la llevaba a explorar más allá de los límites de su hogar. Vivía con sus padres y su hermano menor, en una acogedora cabaña de madera, situada al borde del bosque. Su familia era humilde pero feliz, y Clara pasaba sus días entre juegos y risas, siempre ansiosa por descubrir los secretos que el bosque escondía. Pero el bosque tenía sus propios secretos, y uno de ellos era Hécate, la bruja más malévola que jamás haya existido. Hécate era una figura temida y respetada en la región, conocida por su crueldad y poder. Con una piel pálida y siempre joven, ojos oscuros como la noche, su presencia era suficiente para helar la sangre de cualquiera. Se decía que había vendido su alma al diablo a cambio de poderes oscuros y que utilizaba estos dones para sembrar el caos y el terror, con una juventud eterna debido a sus prácticas oscuras. Su cabaña, oculta en lo más profundo del bosque, era un lugar de pesadilla,
lleno de frascos con ingredientes macabros y libros de hechizos escritos en lenguas perdidas. Desde que tenía memoria, Clara había oído las historias sobre la temida Hécate. Sus padres le contaban cuentos sobre la bruja para mantenerla alejada del bosque durante la noche. «No te acerques al bosque cuando el sol se ponga», le advertía su madre, «o Hécate te llevará». Pero la naturaleza curiosa de la niña a menudo la llevaba a ignorar estas advertencias. Le fascinaba la idea de lo desconocido y los misterios que podrían estar ocultos entre los árboles. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, Clara fue atraída por un extraño canto que provenía del corazón del bosque. La melodía era hipnótica, como si una fuerza invisible tirara de ella. Sin poder resistirse, siguió la melodía, sus pies descalzos apenas haciendo ruido sobre la hojarasca. La atmósfera se volvía más densa y opresiva a medida que avanzaba, y una niebla espesa empezaba a rodearla. La cabaña de Hécate apareció ante ella como una visión salida de una pesadilla. Era una construcción torcida y antigua, hecha de madera ennegrecida por el tiempo y la humedad. Alrededor de la cabaña, amuletos y talismanes colgaban de los árboles, girando lentamente con el viento, emitiendo un sonido inquietante. El aire estaba cargado con el olor acre de hierbas quemadas y algo más, algo metálico y nauseabundo. Al entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de ella, atrapándola en la oscuridad. Clara se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. La única luz provenía de una vela parpadeante en una mesa de madera vieja, proyectando sombras siniestras en las paredes. Sentía que cada rincón de la cabaña la observaba, y un escalofrío recorrió su espalda. Hécate emergió de las sombras, con una sonrisa cruel y ojos llenos de malevolencia. La bruja necesitaba a Clara para sus terribles pociones. La niña intentó escapar, pero Hécate era demasiado poderosa. Con un movimiento de su mano, la niña quedó inmovilizada, su mente nublada por el terror. La bruja estudió a Clara con una mirada que parecía penetrar su alma. ¿Así que esta es la niña que se atreve a adentrarse en mi dominio?, murmuró Hécate, su voz un susurro helado. Te usaré para mis más oscuros propósitos. Hécate llevó a Clara a su laboratorio, un lugar lleno de frascos con ingredientes macabros y libros de hechizos escritos en lenguas prohibidas. Había estantes llenos de cráneos, huesos y frascos con líquidos de colores extraños. El laboratorio estaba iluminado por velas negras que proyectaban sombras terroríficas en las paredes. Clara, paralizada por el miedo, observaba imponente cómo Hécate comenzaba el ritual. La bruja recitaba antiguos cánticos, llamando a fuerzas oscuras para que la ayudaran. Sacrificios de pequeños animales eran solo el comienzo. Hécate necesitaba la sangre de una niña inocente para sus pociones de amor y la carne para mantener su juventud eterna. Con una daga ceremonial, Hécate se acercó a Clara. La niña intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La bruja cortó un mechón de su cabello y luego, con una precisión escalofriante, hizo un pequeño corte en su brazo, recogiendo la sangre en un frasco de cristal. Hécate cantaba mientras vertía la sangre en su caldero, mezclándola con otros ingredientes horrendos. Clara sentía como sus fuerzas la abandonaban, su vida drenada lentamente por el ritual oscuro. La bruja entonces la obligó a beber una poción que la adormeció por completo. Cuando Clara despertó, estaba atada a una mesa de piedra, rodeada de símbolos y velas. El aire era denso y sofocante, impregnado del olor de hierbas quemadas y carne podrida. Hécate, con una risa diabólica, comenzó el sacrificio final. La bruja necesitaba su carne para completar el hechizo que la mantendría joven por siempre. Con un último grito de desesperación, Clara cerró los ojos mientras el cuchillo de Hécate descendía, marcando el fin de su corta vida. El mal había triunfado una vez más, y Hécate, rejuvenecida y llena de poder, se desvaneció en la noche, dejando solo el eco de sus risas en el aire.
Este ha sido un viaje oscuro y aterrador a través de la historia de las brujas y un relato de horror que muestra la verdadera naturaleza del mal. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Sereno Misteria y darle like. Déjanos tus comentarios sobre futuros temas que desees que tratemos. Queremos saberlo. Nos vemos en el próximo misterio.